Lo que ves frente a ti es el proceso de cómo se formó la Tierra hace unos 4.6 mil millones de años, cuando la gravedad reunió todas esas rocas flotando en el espacio. Finalmente nació nuestro planeta, pero en aquel entonces, la Tierra era increíblemente caliente. No existía una superficie sólida, solo mares interminables de lava fundida, con temperaturas que superaban los 1200 grados Celsius. Hace unos 4.5 mil millones de años, un planeta llamado Theia chocó contra la Tierra, a una velocidad de 15 kilómetros por segundo. El impacto fue tan fuerte que una gran cantidad de fragmentos fueron expulsados al espacio, y con el tiempo se unieron para formar nuestra Luna. Esta colisión hizo que la Tierra girara mucho más rápido. Un día duraba apenas 6 horas. Más tarde, gracias a la influencia gravitacional de la Luna, la rotación fue disminuyendo poco a poco, y la superficie del planeta comenzó a enfriarse. Hace unos 4 mil millones de años, un cometa cargado de agua chocó con la Tierra. Ese impacto desató lluvias que duraron cerca de 3 millones de años. Fue entonces cuando nuestro planeta se transformó en un mundo azul cubierto por océanos. Hace unos 3.7 mil millones de años, nació la primera forma de vida unicelular. Más tarde, las cianobacterias marinas aprendieron a realizar fotosíntesis, liberando grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera, y así la Tierra comenzó a llenarse de vida. Hace 1.000 millones de años, la temperatura del planeta cayó bruscamente, provocando una glaciación que duró millones de años. La vida casi se detuvo por completo, y la Tierra se convirtió en una gigantesca bola de hielo. Miles de años después, las erupciones volcánicas masivas liberaron calor y gases, haciendo que el clima volviera a templarse. Y una vez más, la vida tuvo una oportunidad para renacer. Hace 500 millones de años, ocurrió un cambio enorme, la llamada explosión cámbrica. Miles de nuevas especies de plantas y animales empezaron a surgir en los océanos. Hace 200 millones de años, aparecieron los dinosaurios, los cuales dominaron la Tierra durante 130 millones de años. Pero hace 65 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra con una fuerza equivalente a 100 billones de toneladas de TNT. El 99% de las especies vivas desaparecieron. Y fue precisamente esa catástrofe la que permitió que los humanos, eventualmente, ocupáramos el escenario principal del planeta. Finalmente, hace unos 2 millones de años, nació el primer Homo sapiens. Durante millones de años siguió evolucionando, y gracias a su cerebro desarrollado y sus manos hábiles, el ser humano logró ponerse en la cima de la cadena alimenticia, convirtiéndose en el verdadero dominador de la Tierra. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿El ser humano realmente es una especie que evolucionó en la Tierra? ¿O somos, en realidad, una especie invasora proveniente del espacio exterior? Cada vez más personas comienzan a cuestionar la teoría de la evolución de Darwin. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el ser humano evolucionó de los antiguos primates, desde el Australopithecus, pasando por el Homo erectus, el Neandertal y el Cro-Magnon, hasta llegar al ser humano moderno. Sin embargo, muchos se preguntan, si el ser humano evolucionó de manera natural, ¿por qué de las 15 especies humanoides que existieron, solo una, nosotros, logró sobrevivir, mientras que las otras 14 desaparecieron por completo? Y además, ¿cómo explicamos ese misterioso vacío de casi 200.000 años en la historia evolutiva humana? Durante ese periodo, el ser humano parece haber pasado de ser un primate común a una criatura inteligente, capaz de desarrollar herramientas, lenguaje y cultura, en un tiempo sorprendentemente corto. Algunos científicos creen que esto podría deberse a una intervención externa, es decir, que los humanos podríamos ser una especie proveniente del espacio exterior, una especie que llegó a la Tierra hace miles o millones de años. Incluso Stephen Hawking sugirió que la humanidad podría haber tenido su origen en otro planeta, porque, en muchos aspectos, nuestro cuerpo no parece estar perfectamente adaptado a la Tierra. Por ejemplo, los humanos enfermamos con facilidad. A diferencia de muchas otras especies animales, nuestra piel no soporta bien la radiación solar, y el hecho de que hayamos perdido el pelo corporal nos hace vulnerables tanto al frío como al calor. Tampoco estamos naturalmente preparados para resistir las condiciones extremas del planeta. Y si lo pensamos, el parto humano es especialmente complicado, porque el cráneo de los bebés es demasiado grande,
para el cuerpo de la madre. Sí, tenemos un cerebro brillante, capaz de consumir más del 40% de la energía corporal, pero al mismo tiempo, nuestro cuerpo es débil en comparación con nuestra mente. Y lo más curioso es que, aunque poseemos un cerebro tan poderoso, todavía no lo hemos desarrollado completamente. Muchos científicos creen que esto se debe a que nuestro cuerpo no puede generar suficiente energía para aprovechar todo su potencial. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Crees en la teoría de Darwin? ¿O piensas que el ser humano es un visitante de otro mundo? ¿O tal vez una creación de una civilización superior? ¿Alguna vez te has preguntado si la Tierra es realmente el único planeta con vida inteligente? Quizás, en el vasto universo, no seamos más que una entre miles de civilizaciones. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen casi 1 billón de estrellas similares al Sol. ¿De verdad podemos creer que solo en una de ellas, la nuestra, surgió una civilización avanzada? En la década de 1950, el físico Enrico Fermi, conocido como el padre de la energía atómica, planteó una pregunta muy simple durante una conversación con colegas. Si los extraterrestres existen, ¿dónde están? Esa frase, tan directa como inquietante, dio origen a lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Fermi razonaba que, si una civilización inteligente lograra avanzar tecnológicamente en apenas 1 millón de años, sería capaz de viajar libremente por toda la galaxia. Y si eso fuera cierto, entonces ya deberían haber llegado a la Tierra hace mucho tiempo. Pero el problema es que no hay señales de ellos. Ni mensajes, ni naves, ni rastros visibles. Nada. Y 1 millón de años, comparado con la edad del universo, es apenas un instante. Así que si existiera una civilización más antigua que la nuestra, por lo menos 1 millón de años más avanzada, ya habría tenido tiempo suficiente para visitarlos, o incluso colonizarlos. Entonces, ¿por qué no los hemos visto? ¿Será posible que los humanos seamos, en realidad, la única especie inteligente de todo el cosmos? Desde otro punto de vista, en los 4.6 mil millones de años de historia de la Tierra, solo una especie, nosotros, ha desarrollado inteligencia avanzada. Quizás eso signifique que la vida inteligente no es algo común, sino un accidente extremadamente raro. Pero si es así, la paradoja de Fermi se vuelve aún más intrigante. Desde la década de 1960, los científicos han lanzado múltiples proyectos para buscar señales de vida extraterrestre, intentando captar cualquier rastro de civilización avanzada. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna prueba concreta. Aún así, algunos creen que esas civilizaciones sí existen y que su tecnología es tan avanzada que pueden observarnos sin que nosotros los detectemos. Tal vez la Tierra sea solo un objeto de estudio para ellos. Un planeta bajo observación constante, incluso protegido de alguna manera por fuerzas que no comprendemos. Quizás los hayamos visto alguna vez, pero no fuimos capaces de entender lo que realmente era. Y si algún día, en el futuro, una civilización extraterrestre realmente llega a la Tierra, ¿qué crees que pasaría? ¿Nos colonizarían? ¿O nos destruirían? Lo único seguro es que, si ellos nos encuentran antes de que nosotros los encontremos, la humanidad no tendría prácticamente ninguna posibilidad de resistir. ¿Te has dado cuenta de algo curioso? En los últimos 100 años, la ciencia humana parece haberse estancado. No hemos tenido descubrimientos realmente revolucionarios, como los que cambiaron el mundo hace un siglo. Pero, ¿por qué? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en plena época de guerras y caos mundial, apareció una generación brillante de físicos que transformaron por completo nuestra comprensión del universo. Una fotografía lo resume todo, la del Quinto Congreso Solvay de 1927. En esa imagen histórica, aparecen 29 de los científicos más importantes del planeta, 17 de los cuales ganaron el premio Nobel. Fue, literalmente, la reunión más poderosa de cerebros en la historia. En esa época, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, derribando las ideas clásicas de Newton sobre el espacio y el tiempo absolutos. Y al mismo tiempo, la mecánica cuántica cambió nuestra visión de cómo funciona la materia a nivel subatómico. Por primera vez, entendimos que el mundo microscópico no seguía las mismas reglas que el mundo visible. Relatividad y cuántica se convirtieron en los pilares de la física moderna, y gracias a ellas, la humanidad dio un salto gigantesco en ciencia y tecnología.
Desde entonces, ha pasado más de un siglo. Y sin embargo, no hemos visto otro salto tan radical. La verdad es que la gente suele recordar los grandes descubrimientos que lo cambian todo, pero olvida los siglos de estudio que los hicieron posibles. Hoy, aunque parezca que la ciencia avanza rápidamente, en realidad seguimos construyendo sobre los cimientos establecidos hace cientos de años. Newton y Galileo abrieron las puertas de la física clásica, y 2 siglos después, Einstein y Bohr llevaron la física al siguiente nivel. Pero desde entonces, apenas ha pasado poco más de un siglo. La relatividad y la mecánica cuántica aún no se han comprendido por completo, y aunque hemos tenido progresos pequeños, siguen basados en los mismos fundamentos de hace 100 años. Por eso parece que la ciencia está detenida. Cada gran avance en la física ha cambiado radicalmente la historia humana. Newton y Galileo impulsaron la revolución industrial. Einstein y Planck sentaron las bases de la era moderna. Así que, tal vez, el próximo gran salto de la física ocurra en el siglo XXII. Hasta entonces, la humanidad continuará profundizando y perfeccionando las teorías que ya existen, hasta que, una vez más, nazca un genio capaz de cambiarlo todo, como lo hizo Einstein. Zivilisation für immer. Doch nun, mehr als